Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama Nuevo Orden. A muchos nos ha tocado vivir ya el final de dos órdenes mundiales, el de la Guerra Fría en 1989 y el del Imperio de los Estados Unidos, tal parece ahora. La caída del muro de Berlín, la reunificación de las Alemanias, el final del bloque socialista y la posterior disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, trajo una euforia del bando ganador. Creyeron, y lo dijeron públicamente, que había terminado el Estado que planea y ya todo era el mercado que no definía solo el precio de una cosa, sino también todas las relaciones humanas, incluyendo la política y hasta el amor. También nos dijeron, esa vez, que las revoluciones habían terminado. Esto trajo cambios en la forma en que veíamos el quehacer político. Se desestimó la voluntad política, el pueblo pasó a ser una palabra prohibida, ridícula y sostén de una ideología caduca que había demostrado su fracaso histórico al desbaratarse, decían, casi por inercia. Y los dirigentes políticos desaparecieron. Ahora tachados de caudillos, los que se votaban eran unos administradores, unos gerentes, de preferencia de Coca-Cola. Desaparecerían con el tiempo, o al menos eso presagiaron, las naciones, porque el mundo se iba a hacer bien global y con ellas iba a desaparecer la soberanía, ese término roñoso de los caudillos latinoamericanos. Los ganadores fueron muy poco dignos en su victoria y exigieron que todos nos arrepintiéramos de haber apoyado a Cuba, a Salvador Allende o a la Nicaragua de los sandinistas. Si no lo hacíamos, éramos unos totalitarios, o peor, unos trasnochados, premodernos, agrícolas, vernáculos. Había que estar a la hora del mundo, y esa era la que dijera Washington. Pero lo que se inauguraba no era un mundo globalizado, sino el despliegue de las corporaciones por todo el mundo en busca de mano de obra esclava, materias primas baratas y maquiladoras con condiciones laborales de terror. No vendría la paz, sino más guerras. Del 27 de agosto al 2 de septiembre de 1990, con el segundo informe de Salinas de Gortari de trasfondo, los intelectuales triunfantes mexicanos se reunieron en el Foro 2 de Televisa San Ángel y transmitieron sin pudor el equivalente a 7 tomos de una enciclopedia parroquial boquiabierta por el cosmopolitismo de tener invitados que lo mismo hablaban el francés que el polaco. Lo único memorable del encuentro fue que los vencedores, es decir, los que ya habían salido plenamente del closet neoliberal, jamás pudieron responder a la pregunta de Sánchez Vázquez, de Adolfo Sánchez Vázquez. Si el socialismo ha desaparecido, ¿cómo haremos para resolver los problemas que plantea? Es decir, las miserias del capitalismo. En cambio, lo que será siempre recordado de ese encuentrito será la indigna y desesperada defensa que tanto Paz como Krause, que en ese entonces todavía no lo hacía famoso López Obrador o el Monero Hernández, esa vergonzosa defensa, digo, que hicieron entre los dos del PRI al llamarlo no dictadura perfecta, como socarronamente lo bautizó Vargas Llosa, sino dicta blanda y hasta sistema de partido dominante, como dijo el poeta, ya muy molesto porque en México no estaban sucediendo las cosas de Europa, es decir, el triunfo del desodorante sobre el futuro colectivo. Algunos de esos que hablaban en su encuentro habían aprobado el fraude electoral de Miguel de la Madrid a favor de Carlos Salinas de Gortari apenas 2 años antes. Octavio Paz nunca lo llamó fraude electoral, sino que le dedicó con cariño el nombre de bautizo democrático. Y prefirió centrar su mirada no en la violación a la voluntad del pueblo mexicano ni a su constitución, sino que el usurpador Salinas cumpliera con las reformas
que estaban haciendo el mundo bien moderno, como Polonia o Hungría. Lo que desde entonces querían decirnos a los demás mexicanos, estos intelectuales del foro de televisión, era que un McDonald's bien valía una dictadura. Luego vino la historia conocida ya por todos. Según ellos, México entró en una transición a la democracia que no duraba 2 o 3 años como en todos los países, sino 4 décadas, con fraudes electorales en 1988, 2006 y una compra miserable de 5 millones de votos en 2012. La creación de una burocracia de los pactos secretos en los partidos y los institutos autónomos, incluyendo el electoral, y cuando perdieron contra la izquierda, que ni siquiera los consideraba como interlocutores válidos, empezaron a decir que se estaba instalando una dictadura con la complicidad de la mayoría de los ciudadanos que salíamos a votar. En ese panorama muy poco inteligente y desfasado de la historia política del país, según ellos, pasamos de una transición eterna a quién sabe qué democracia a una dictadura que empezó en la primera elección realmente abrumadora en 2018. Mientras hubiera poca participación y desgano, ahí vamos a la democracia. Pero cuando la gente salió realmente a ejercer su derecho al voto, ahí sí, ya estábamos camino a una dictadura que por lo demás será como su transición. Es decir, estaremos llegando a ella durante 40 años sin hacerlo. Al diablo con estos intelectuales. Empecé con este bonito recuerdo porque ahora tal parece que atestiguaremos la caída del Imperio de Washington. Ya van quedando claro que sucederá. Un quiebre de lo que durante 37 años fue el dominio comercial de los Estados Unidos, el debilitamiento del nexo con Europa, que es sobre todo militar, y el conflicto abierto con China. Para América Latina, el destino histórico de ser parte de la esfera de influencia e intervenciones de los Estados Unidos. Para México, la condición geográfica de tener con ellos una frontera norte y regresar con toda nuestra energía a lo que celebraban los intelectuales de 1990 que iba a desaparecer. La soberanía, la seguridad nacional, el interés general, la política, el Estado y el pueblo. Occidente, al que se refieren los esquemáticos para referirse a Europa del Norte, la blanca, y a los Estados Unidos blancos y cristianos, se ha ido decantando en lo que fue una de sus herencias más perniciosas, el racismo. Occidente es la historia de varios grupos de personas que se piensan esenciales dentro del resto que es desechable. Fundan la idea de que lo humano es un rasgo restrictivo y exclusivo de su grupo. Los griegos consideraban bárbaros a los que no hablaban su idioma y sostenían que eran pueblos balbuceantes que estaban destinados a la esclavitud. Es una idea que legitima toda forma de dominación, primero en Europa y luego en Estados Unidos y el resto de América. Los demás somos un contagio. Puede ser de criminalidad, de culturas distintas, lenguajes y hasta de lo que se considera feo, como dijo hace poco el presidente de los Estados Unidos a un grupo de deportados por sus agentes de inmigración y aduanas, el ICE. Pero tras los sucesos de Minnesota, donde es acribillada una señora rubia de clase media con hijos dentro de su camioneta, se convierten en parásitos que le chupan la sangre al hombre común, decente, trabajador y que además reclaman un lugar que no se han ganado, se reproducen a velocidades de terror y su subhumanidad se va pasando de generación en generación, se le aplica no solo a los inmigrantes o a los del Islam o a los somalíes, a los venezolanos o a los mexicanos. Esos parásitos también son los llamados en Estados Unidos liberales, es decir, los que tienen cierta consideración, aunque sea cosmética, por los semejantes. A estas alturas ya son parásitos hasta los demócratas. Como aquí lo son los pobres para la ultraderecha en este México actual. Racializada la pobreza, los señalados llevan en el color de la piel su desventaja natural que justifica que se les trate como cosas o como esclavos. Los soberbios occidentales nos tachan de impuros a los que nos consideran sus inferiores, no a los que asesinan a sangre fría a un igual.
Pero veamos un momento qué ha sido Occidente, con el que se llenan la boca lo mismo los trumpistas que los del Vox en España, la OTAN y hasta una ralea latinoamericana que espera que el primer mundo, así dicen, les llegue aunque sea a bombazos. Primero, el nombre Occidente incluyó todo lo que estaba al norte de Europa, con todo y la Rusia de Pedro el Grande. Pero tras la victoria de los rusos sobre Napoleón, Occidente, aterrorizado, se convirtió en algo que excluyó para siempre a Rusia. Lo que pasaba del oeste de Alemania y del sur de Italia era oriental, musulmán, cosaco, otomano, turco, bárbaro. Pero he ahí que el racismo de Occidente se fue haciendo exclusivista. Los del sur de Europa, España e Italia incluidas, no eran ya realmente Occidente porque eran morenos y católicos. Y como consecuencia, en la propia Gran Bretaña, por lo de lo católico, los irlandeses no eran tampoco occidentales. No era la Europa cristiana, porque estaban fuera los ortodoxos del Oriente, o sea, de Rusia, de Turquía, de Grecia, incluyendo a los mismísimos inventores de la democracia, los griegos. No eran tampoco franceses y alemanes, porque entre ellos, entre alemanes y franceses, se disputaron ser el centro de la humanidad, como hasta la fecha en que Alemania y Francia son los tiranos de esa Unión Europea. Pero fueron los positivistas de Francia, Augusto Comte en específico, que tanto admiraba a Porfirio Díaz, que colocó a su patria en el centro, es decir, a Francia, donde él sostenía, bastante patriotero, que emergía de ahí una universalidad, porque había un guiño al imperio de Carlomagno, el supuesto sucesor de la Roma de los Césares. Alemania, frente a esto, se quedó con su profunda Kultur, es decir, su propio alemanismo, que se resiste a ser universal, como los franceses que lo hicieron fórmulas. Los Estados Unidos entran ahí, no solo porque se digan los herederos de los inmigrantes europeos, sino porque son muy cristianos, son muy blancos y son muy superiores, es decir, porque llevan consigo el racismo al que le suman su supuesta supremacía tecnológica. Desprecian a los europeos católicos y se ponen al frente de ese imaginario del racismo fluctuante y voluble que se llama Occidente. Así los racistas esclavistas del sur de Estados Unidos están convencidos de que fueron puestos en esas tierras por Dios para explotar a los inferiores y apropiarse de sus recursos. Al negro flojo e ignorante lo sustituyeron con el afroamericano criminal, drogadicto y naturalmente violento después de la emancipación. A los latinoamericanos nos consideran subhumanos, con poderes sobrehumanos para minar su modo de vida, así dicen, engendrar el caos y la sobredosis. No merecemos los recursos naturales porque hacemos mal uso de ellos. Somos a la vez autoritarios e indolentes, contagiosos y desechables. Pero lo cierto es que es ese Occidente del que hablan los que quieren ver una entidad política o ideológica basada en quién sabe qué cultura en común, está desde el inicio desquebrajado. En la Guerra Fría se adueñaron del término libertad y de la democracia liberal. Después de la Guerra Fría, del mercado y hasta de la tecnología. Según estos voceros del Occidente, lo que hacen los demás países, incluyendo a China, es copiarles y venderlo todo más barato. Pero al resquebrajarse lo único que habían construido, es decir, la alianza militar de la OTAN, mucho de eso está puesto en cuestión. Pero quisiera terminar esta columna con un ruego a que pongamos atención en el fin de la idea de humanidad. Es muy peligroso que todo parezca ahora un juego entre potencias militares y comerciales, sin detenernos a pensar en lo que nos hace iguales, que es la dignidad humana. El genocidio de Israel en Gaza demostró que no somos un sistema global bajo ningún concepto. Lo mismo sucedió con el homicidio de pescadores inocentes en las costas de Venezuela. Cuando los medios globales que apoyaron a Israel en sus matanzas nazis o que callaron ante Venezuela, que se lo merecía por tener un dictador con 2 reelecciones, ahora gritan por Groenlandia. Lo que están demostrando es el final de la humanidad. Solo les interesa
lo que les queda cerca, lo que les parece igual. Lo humano que surgió después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, lo humano moderno, habló de nuestra vulnerabilidad ante nuestra propia tecnología de muerte. Ahora los megabillonarios hablan de prescindir del humano con la inteligencia artificial y los robots que no reclaman derechos ni hacen huelgas. Después de Hiroshima y Nagasaki se expandió este imaginario de que todos teníamos un irreductible, nuestra propia dignidad. Vivíamos en naciones que, al menos en el papel, tenían todas por igual derecho a la autodeterminación. Todo eso se está rompiendo en estos días. El presidente de los Estados Unidos dice que el límite de su poder global es su propia moralidad. Con esa declaración quiere dar por terminado un ciclo que desde Hiroshima y Nagasaki se extendió a muchos otros ámbitos de lo humano y aún de lo natural. Cada vez que los fascistas de ahora abren la boca, un nuevo grupo, nación o modo de vida deja de ser considerado un igual, es decir, un ser humano con dignidad no negociable. No permitamos que esto suceda, queridas lectores y lectoras. Así como hace 37 años nos pedían que aceptáramos dejar de pensar en el futuro compartido y disfrutar de más sabores de yogur, ahora nos están exigiendo subirnos al tren que descalifica como humanos a los distintos, a los diferentes. En 1989 nos decían que habíamos llegado a la hora del mundo. En estos días parece que hemos llegado a la hora de su crueldad. Muchas gracias por escuchar.